Buenas tardes con todos y todas. Vamos a esperar un minutito que terminen de ingresar todos y damos inicio al evento, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Les solicitamos a todos, por favor, prender las cámaras para dar inicio al evento. Buenas tardes con todos y todas. Sean bienvenidos al taller de sistemas de seguridad dirigido a trabajadores del sector de la construcción en la provincia de Pichincha. Reciban un cordial saludo y afectuoso de las autoridades de la provincia de Pichincha, la señorita prefecta abogada Paola Pavón y el señor viceprefecto Alexandro Tonelo, quienes no están presentes en este instante, pero están pendientes de este evento que se está desarrollando e iniciado el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar primero con las palabras de bienvenida a cargo del señor Héctor Cueva, coordinador de la Coordinación de Trabajo Autónomo de la Prefectura de Pichincha. Héctor, por favor. Muy buenas tardes. A nombre de la señorita prefecta de Pichincha, Paola Pavón, también del señor viceprefecto Alexandro Tonelo, reciban un cordial saludo también de nuestro director de Economía Popular y Solidaria, el señor director Leonidas Moreno. Queremos agradecer a todos los participantes en esta capacitación de trabajadores de la construcción en el tema de bioseguridad, en el tema de protocolos de seguridad industrial. Queremos, a nombre de la provincia de Pichincha, agradecer acá a todos los participantes, ya que esta capacitación... ¿Aló? ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, Héctor. ¿Aló, aló? Sí, le escuchamos, Héctor. Le estamos escuchando. Ah, ya. Bueno, disculpe. Sí, nos sentimos muy contentos a todos los compañeros trabajadores de esta área de la construcción, de plomeros, soldadores, electricistas, carpinteros, que se permiten entrar en esta capacitación para poder nosotros desde el gobierno de la provincia de Pichincha poderles darles herramientas para que ustedes puedan asistir a sus trabajos con algunos conocimientos en esta epidemia que lamentablemente está azotando a la provincia de Pichincha. A nombre de nuestras autoridades, les damos la bienvenida. Les informamos que esta capacitación va a tener la duración de 3 días, respectivamente desde las 18 horas hasta las 20 horas, con temas muy importantes para su conocimiento y para su seguridad. El día viernes 3 de agosto, el día de hoy, vamos a tener la capacitación conociendo al SARS COVID-19. Luego tendremos la intervención de protocolos de bioseguridad a cargo de la Dirección de Infraestructura. El día miércoles 5 de agosto, igual a las mismas horas, a las 18 horas hasta las 20 horas, vamos a tener seguridad y salud en el trabajo de la construcción. Este tema va a estar a cargo de la Academia de la Universidad UTE. Y también el día viernes 7 de agosto vamos a tener derechos de legislación. Quien nos va a acompañar es la Dirección de Mediación de la Dirección del Consejo Provincial de Pichincha. Nos sentimos muy contentos de que todos los participantes puedan
de este curso tener herramientas para su seguridad, pero de una manera muy especial también queremos agradecer a los señores de la academia, en especial al decano de la facultad que nos honra con su presencia, el decano Daniel Roche. Así es que a todos bienvenidos a este espacio, les agradecemos a todos ustedes, como también agradecer a todo el equipo de la Dirección de Economía Popular y Solidaria por apoyarnos en esta capacitación. Bienvenidos todos y todas, compañeros. Muchas gracias, Héctor. La Prefectura de Pichincha viene desarrollando varios eventos, varios talleres de capacitación a través de estos sistemas virtuales. En esta ocasión lo hemos realizado de manera conjunta con la Universidad UTE y está presente en este espacio el arquitecto Daniel Rocho, decano de la Facultad de Arquitectura de tan prestigiosa universidad, quien se va a dirigir a ustedes brindándoles un saludo. Arquitecto. Muchísimas gracias. Una muy buena tarde con todo. Un saludo desde el decanato y el rectorado de la Universidad UTE, a la prefecta Paula Pavón, al ingeniero Alexandro Tonello, el viceprefecto, al señor Héctor Cueva, coordinador de trabajo autónomo, a don Gómez, que nuestro contacto desde ya algún tiempo con la prefectura del GAD de Pichincha, a todos los presentes, colegas, arquitectos, ingenieros y también colegas del mundo de la construcción. Agradezco realmente esta invitación y considero fundamental el diálogo que se está abriendo en este espacio entre nosotros que somos diferentes actores que tenemos un único objetivo, lo de trabajar para la gente creando espacio de alguna manera o de la otra. Entonces el gobierno, la academia, las empresas, la sociedad se están uniendo en estos días para enfrentar algo que es realmente complicado. La última vez que vivimos una situación de este tipo, nadie de nosotros se acuerda porque pasaron más de 100 años. El mundo, y solo una parte realmente, vivió una pandemia y ahora la estamos viviendo en todo el planeta. Y el rol de nosotros que trabajamos en la construcción es fundamental, porque al final somos lo que hacemos las ciudades, lo que creamos el espacio. Pensamos siempre que los médicos, y es verdad, es así, son los que trabajan para enfrentar una crisis sanitaria, una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Pero también todos nosotros tenemos un rol fundamental. Las ciudades, los espacios, las instalaciones, las tecnologías, todo lo que tiene que ver con el mundo de la construcción, tiene un rol fundamental para enfrentar esta situación de emergencia y posibles situaciones similares que se puedan presentar en el futuro. De nuestra parte, como academia, ustedes conocerán a dos de nuestros mejores profesores, que son el arquitecto William Jacome y también el arquitecto Francisco León. Son profesionales de primer nivel que estarán trabajando con ustedes, dialogando con ustedes sobre lo que son los sistemas de seguridad para el sector de la construcción. Y nosotros como UTE estamos aquí para servir a la sociedad. En nuestros 50 años de historia, lo hemos venido haciendo no solo a través de proyectos de vinculación, que de alguna manera quien nos conoce sabe que lo venimos haciendo desde mucho antes que fuera un requisito para graduarse, sino porque está a la base de nuestro lema, de nuestra visión, trabajar con la sociedad en todas sus formas. Entonces yo realmente agradezco esta invitación, seguimos colaborando, es un primer acercamiento en este momento, pero cualquier cosa se necesite, la academia, en específico la Universidad UTE, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, está presta para trabajar y apoyar en todo lo que se necesite. Realmente espero que todos ustedes, también sus familiares, seres queridos estén bien, que en este momento es una de las cosas más importantes. Cuídense mucho y le mando un abrazo grande y suerte en estos 3 días que seguramente serán importantes para la formación. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, arquitecto. Les recordamos, estimados participantes, que el día de hoy vamos a tener dos participaciones
Se va a hablar sobre el SARS-CoV-19 COVID-19 y también sobre los protocolos de bioseguridad en el sector de la construcción. Les recordamos la metodología. La metodología, después de cada intervención vamos a tener un espacio de 10 minutos para que hagan las preguntas correspondientes. Las preguntas las pueden realizar a través del sistema de chat de esta plataforma o a través de Facebook Live, las personas que nos están siguiendo por Facebook Live. A continuación, vamos a tener la participación de la doctora Caterine Barros, médico de Pichincha Humana. Nos va a hablar sobre el SARS-CoV-2019. La doctora es médico de profesión, graduada en la Universidad UTE, tiene una maestría en la Universidad SEC y ha adquirido experiencia en el área de salud ocupacional. Es así que viene trabajando desde el 2018 en esas funciones en Pichincha Humana del gobierno de la provincia de Pichincha. Doctora, sea bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta capacitación, a este día de capacitación. En este momento voy a compartir la presentación para iniciar con el tema, por favor. Antes de que inicie, doctora, les vamos a pedir a los participantes en apagar las cámaras para tener una mayor fluidez del internet, por favor, mientras dure la intervención. Muchas gracias. Siga, doctora. Listo. Buenas tardes. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la presentación del coronavirus. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, es lo que nos trae a esta reunión. ¿De qué se trata el coronavirus? Su importancia en la parte médica, la sintomatología que produce y los medios de prevención son los temas que vamos a tratar durante la presentación. Siga, doctora, le escuchamos. ¿Qué es el coronavirus? El respiratorio o el SARS, que son dos enfermedades que ya se presentaron afectaron Parece que pasó algo con la presentación de la doctora. ¿Nos puede confirmar, doctora? Parece que tuvo inconvenientes en el tema de internet. Efraín, no se escucha nada. Doctora Caterina, ¿nos puede confirmar si está presente? Parece que tuvo problemas con el internet. Les pedimos un poquito de paciencia, por favor, hasta solucionar. Disculpen, sí, se reinició el Zoom. Por favor, doctora. Si le puede poner la presentación nuevamente e iniciar. En este momento ya lo hago. Permítame un segundo. Disculpen, por favor. Como les hablaba, entonces, tenemos ya el antecedente de haber realizado ya el estudio de dos afecciones causadas por otras cepas de esta familia, que es de coronavirus. Como les estaba hablando, son el síndrome respiratorio del Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo. Dos enfermedades que también nos causaron afecciones del aparato respiratorio y fueron tratadas, fueron diferentes a el nuevo coronavirus que estamos viviendo la propagación en este momento. ¿Por qué es un nuevo coronavirus? Porque es una nueva cepa que no se había identificado previamente en humanos. Pese a que es una amplia familia ya estudiada, esta es una nueva cepa que no había sido identificada en humanos. ¿Cómo se dio el descubrimiento?
El descubrimiento de esta enfermedad se la dio de esta manera. El 31 de diciembre de 2019, la oficina del país de la OMS en China fue informada acerca de casos de neumonía en este momento de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Con los estudios, el 7 de enero del 2020 fue aislado e identificado como el virus causal, el coronavirus COVID-19, al que se le nombró en este momento como COVID-19. Y desde este momento es que lo venimos estudiando para acá como el causal de la enfermedad que nos está afectando en este momento. Hablando del descubrimiento, ¿cómo se produce? Aparentemente, el origen de este nuevo coronavirus proviene de los murciélagos, infectaba a los murciélagos, pero por una nueva mutación se hizo capaz de infectar a otro tipo de animales que todavía no están identificados correctamente. Y a la vez, en este nuevo animal se produjo una nueva mutación que le hizo capaz al virus de infectar a los humanos y a la vez también de producir su rápida transmisión entre humanos y el contagio que al momento nos afecta. ¿Cómo se produce la transmisión de este virus? Como ustedes pueden visualizar en esta imagen, la forma de este virus es como una pelota de tenis cubierto con espículas, que son las proteínas exteriores del virus. Estas le dan la característica de poderse adherir a las células del aparato respiratorio del huésped. Principalmente ingresa, como ya se ha escuchado en los medios de comunicación, por la boca, por la nariz, por los ojos, por la mucosa de los ojos. Al ingresar a nuestro sistema, este virus por estas partículas, por estas proteínas exteriores, se adhiere a las células de esta mucosa e ingresa a nuestras células. Ya adentro de las células, los genes sufren mutaciones que alteran a las proteínas internas y a la vez le permiten su replicación del material genético en la parte interna de la célula y le permite seguir multiplicándose. Cuando ya se ha multiplicado y ha utilizado a nuestras células, se libera y sigue contagiando a más células. Se adhiere a las células del huésped y sigue desarrollando la enfermedad. De esta manera se produce la transmisión en nuestro cuerpo, pero a las personas que tienen contacto con una persona infectada se produce la transmisión de esta manera. Por el aire, al toser o estornudar, como les he hablado, ingresa por el aparato respiratorio y es ahí donde se produce su primera multiplicación, replicación, y desde ahí donde se elimina a otra persona al aire o a las superficies y podemos contagiarnos por el aire al toser o estornudar, al contacto con personas infectadas, al tocar un objeto o una superficie contaminada y después tocarse la nariz, la boca o los ojos antes de haberse lavado las manos. Se han escuchado que existe la presencia del virus en las heces fecales, mas hasta el momento no hay una prueba de que exista contaminación por las heces fecales. Solo una persona enferma elimina cierta cantidad de virus por las heces fecales, mas no se ha comprobado aún que sea un método de transmisión de la enfermedad. Vamos a ver aquí en esta gráfica, una gráfica muy importante que nos va a guiar a saber cómo se produce la transmisión del virus. Cómo una persona infectada que no tiene los medios de protección transmite y elimina el virus y va contagiando a las personas a su alrededor. De este modo, nosotros también vamos a saber dónde cortar este ciclo y dónde evitar que se haga la propagación a nuevas personas sanas. Vamos a ver entonces en el número 1 a una persona infectada. No está utilizando mascarilla. Esta persona infectada estornuda y lanza las moléculas que están, moléculas del virus, donde se contiene el virus en el aparato respiratorio, lo lanza a los objetos cerca a él. Y a la vez también, si esta persona utilizó su mano para cubrirse, va a tener el virus en su mano.
En el punto número 2, las moléculas se depositan sobre los objetos cercanos, que son cerca a una nueva persona. Al tocar este objeto, el virus pasa a las manos de esta nueva persona que se va a llamar un portador sano, porque esta persona no está infectada. Puede transmitir el virus porque lo tiene tanto en el objeto como ahora que tomó el objeto en sus manos, pero no está enferma. El portador tiene contacto con otras nuevas personas y a la vez sigue transmitiendo. Sigue siendo un portador porque está transmitiendo la enfermedad, en este caso con su mano al tocar a una nueva persona, y la nueva persona se va a convertir en un nuevo portador. Y cuando el portador, cualquiera de las tres personas que son llamados portadores sanos, se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces es cuando esta persona puede infectarse y ya puede tener la enfermedad en su organismo, porque ingresó a su organismo al virus que lo tenía en sus manos. De este modo vamos a ver dónde podemos cortar la enfermedad. Podemos cortar la enfermedad en el punto 1. Si esta persona infectada utilizaría mascarilla, disminuimos en gran medida la transmisión. Las pruebas muestran que si dentro de una habitación está una persona infectada y una persona sana y las dos están utilizando mascarilla, la probabilidad de contagiarse es solo del 1.5%. Entonces cortaríamos el ciclo en el número 1 solo utilizando la mascarilla. Y si la persona infectada no utilizó mascarilla y se produjo la eliminación de las partículas, eliminaríamos la posibilidad de que los nuevos contactos sean portadores si limpiaran las superficies con las que tienen contacto, desinfectaran las superficies y se desinfectaran sus manos antes de tocarse la cara o la boca. De ese modo eliminaríamos la probabilidad de que este portador sea un enfermo. De aquí vemos, de este ciclo podemos encontrar las partes más importantes de prevención de la transmisión. Es muy importante que ustedes sepan, y de acuerdo a esta gráfica se da el conocimiento de que el virus tiene una tasa de contagio de 2.5, es decir, que una persona infectada puede transmitir la enfermedad hasta 2.5 personas, como vemos en la gráfica que nos muestra un gran ejemplo. Es importante entonces que llevemos a cabo con responsabilidad las medidas de prevención para evitar todo este ciclo que puede ser interminable si no somos responsables en nuestras acciones. Continuemos. Los países afectados. Esta es una gráfica, no la he actualizado, es de hace 2 semanas, pero nos muestra el avance y la afectación global de esta infección en el mundo. El total de casos confirmados hace 2 semanas era de 11.483.400 personas contagiadas por este virus. Los países más grandes son los países con más afectación, pero nosotros también tenemos un lugar cercano a los países más grandes, algo que nos llama la atención a tomar con más consideración en las medidas de prevención para evitar que estos números sigan creciendo. Para esto también es importante que ustedes conozcan cuánto dura el virus en las superficies, de lo que les voy a hablar ahorita. Como aerosol, el virus puede durar en una habitación que está cerrada, sin ventilación, puede estar hasta 3 horas. Por eso es importante que ventilemos las áreas donde hay tránsito de gente y que evitemos que el aire se acumule. Sobre cobre puede durar hasta 4 horas, sobre plástico hasta 2 a 3 días, sobre cartón hasta 24 horas y sobre acero hasta 2 a 3 días. Vamos a hablar ahora de la parte médica, de la afectación en nuestro cuerpo, cómo afecta el virus a nuestro cuerpo, y esos son los síntomas comunes de la enfermedad. ¿Qué es lo que puede sentir usted si está enfermo? Lo que va a sentir, los principales síntomas son fiebre, tos seca, fatiga que se expresa con cansancio, debilidad general, el dolor muscular es otro síntoma, la dificultad para respirar, la tos con flema, la diarrea, el dolor de cabeza son síntomas muy importantes de esta enfermedad. Y síntomas característicos de esta enfermedad que se ha ido descubriendo con el paso del tiempo son la pérdida del olfato y del gusto.
Son síntomas que no teníamos en otras enfermedades respiratorias, no era común, pero estos es síntomas característicos de personas que sufren de la enfermedad causada por el COVID-19. Vamos a ver ahora cuáles son los síntomas y signos que nos llaman la atención para buscar una atención hospitalaria o una atención de emergencia porque la persona se está agravando. Aquí vemos subrayado la dificultad para respirar. La dificultad para respirar es uno de esos síntomas. Tenemos que identificar cuáles son los síntomas de gravedad para que podamos buscar la atención médica inmediata. Entonces, ¿cuáles son los signos o síntomas de gravedad? La falta de aire. La falta de aire, que la persona realice actividades que son de poca intensidad y siente que le falta el aire. Cuando esta falta de aire viene asociada a sensación de que necesita respirar más rápido, respira muy rápido, siente que su corazón late muy rápido, presenta fiebre, dolor en el pecho o eliminación de secreciones durante la tos, como la flema, pero manchadas con sangre, que es la hemoptisis, estos signos asociados a la falta de aire nos dicen que esta persona necesita una valoración médica inmediata. Otro de los signos o síntomas de gravedad son el estado de conciencia. Si una persona que tiene síntomas compatibles con COVID-19 presenta una alteración del estado de conciencia, necesita una atención por emergencia, una atención médica inmediata. La fiebre. La fiebre es uno de los síntomas más comunes y lo que nos indica es que en nuestro cuerpo está habiendo la respuesta inmunológica que se debe generar para enfrentar al virus. Pero en 2 ocasiones la fiebre podría representar un signo de gravedad. ¿Cuándo es esto? Cuando se asocia a los otros síntomas de agravamiento y también cuando pese al tratamiento médico indicado no hay mejoría. En estos casos necesitamos también una valoración por emergencia para un tratamiento hospitalario. Y si esta persona que está con el tratamiento indicado por el médico no encuentra mejoría y al contrario, ustedes, los familiares, la persona que le cuida ve una importante afectación del estado general, esta persona va a necesitar una atención médica inmediata, una valoración médica y para darle un tratamiento hospitalario. Vamos a hablar sobre la afectación del COVID-19 en relación a los síntomas. Hasta el momento se habla que los síntomas que se presentan por la enfermedad pueden dividirse en 3 cuadros. Una afectación leve con pacientes asintomáticos que no presentan sintomatología, más ellos por su capacidad inmunológica presentan la actividad necesaria para eliminar al virus de su organismo, pero no presentan sintomatología alguna y estas personas pueden disminuir su cuidado, su alerta que debe estar presente siempre y de este modo puede contagiar a quienes están alrededor. Por eso la recomendación de cuidado es para todos. Todos tenemos que cuidarnos en cualquier lugar que estemos presentes, de ese modo nos cuidamos nosotros y cuidamos a los que nos rodean. Estos pacientes leves asintomáticos pueden llegar a un conteo total del 80% de los que son afectados por el virus de COVID-19. El 15% de las personas contagiadas por COVID-19 tienen una afectación grave, es decir, que van a necesitar atención hospitalaria, pero posterior a una atención hospitalaria oportuna, estas personas van a presentar una curación completa. Y el 5% de estos pacientes infectados por COVID-19 son los pacientes críticos que uno puede deberse a las enfermedades concomitantes, que son las enfermedades que los vuelven vulnerables. Entre estas podemos nombrar a las afecciones del aparato circulatorio, alteraciones cardíacas, la hipertensión arterial, la diabetes, afectaciones del sistema respiratorio en forma crónica, ya personas que lleven un
o de su sistema respiratorio. Esto podrá ser enfermedades que añadidos al COVID-19 afecten a esta persona y no le permitan superar a la enfermedad y sean parte de las cifras que nos representan como la mortalidad causada por la enfermedad. Es importante que sepamos quién está la definición de los casos, cuándo un caso es sospechoso, cuándo esta persona necesita realizarse una prueba, cuándo es positivo y cuándo debemos realizar el aislamiento. Un caso sospechoso se considera aquel que cumpla con uno de los siguientes criterios. Un paciente con los síntomas que habíamos nombrado anteriormente, pero que cuente con antecedentes de viaje o residencia en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, en países o en sectores, en este caso ya, que reporten una transmisión local alta, es un paciente sospechoso de tener coronavirus. O quien tenga la sintomatología respiratoria relacionada al COVID-19 y que haya estado en contacto con pacientes confirmados con el virus COVID-19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Este paciente es un paciente sospechoso. También un paciente que tenga síntomas de una infección respiratoria aguda, grave, que esté caracterizada por fiebre, tos, dificultad respiratoria, que requiera hospitalización y que dentro de los exámenes no se evidencie otra causa de la sintomatología de este paciente, ellos también pueden ser identificados como casos sospechosos de COVID-19. Un caso probable. Se considera a una persona un caso probable si esta persona se realizó pruebas para coronavirus, para COVID-19 y el resultado no fue concluyente por parte del laboratorio. Esto se puede producir porque se hizo las pruebas en los días que no corresponden a la enfermedad, días en los que no hay la replicación suficiente del virus en el sistema para que pueda ser detectado. Por eso es importante que siempre busquemos la guía de un médico para realizarnos las pruebas. Un caso confirmado se considera a la persona que se realizó una prueba con confirmación de laboratorio de COVID-19, con confirmación de que presenta esta enfermedad. Aquí es importante también hablarles de cuáles son las pruebas que se dispone para el diagnóstico de esta enfermedad. Existen dos tipos de pruebas, son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas en este caso las estamos realizando con las pruebas rápidas de anticuerpos. Estas pruebas rápidas nos sirven para el seguimiento de la enfermedad, nos guían para saber si este paciente está en una parte de la infección aguda en la que este paciente puede transmitir la enfermedad o si este paciente ya se encuentra en la parte final de la enfermedad, ha superado la enfermedad, presenta la generación de anticuerpos dirigidos para la enfermedad y ya no es contagioso, ya no es un riesgo para las personas a su alrededor y puede regresar a sus actividades normales. Las pruebas rápidas nos guían para esto, para hacer un seguimiento a un paciente diagnosticado. Las pruebas diagnósticas, la única prueba diagnóstica de COVID-19 es la prueba PCR, la que se realiza con una muestra de secreción nasofaríngea y lo que busca, lo que identifica es el material genético del virus en el organismo de esta persona infectada. Es la única prueba diagnóstica y es la que tenemos que buscar cuando hay un paciente sospechoso o probable de tener la enfermedad. Vamos a hablar en este momento las estrategias. Vamos a ver cuáles serían las estrategias para prevenir o limitar la propagación del COVID-19. Las estrategias para prevenir o limitar esta enfermedad son evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas. Es importante que sepamos también que no solo existe el COVID-19, también podemos estar afectados con otras enfermedades.
que también nos dan sintomatología respiratoria, la influenza que nos causa una gripe o otro tipo de afecciones del sistema respiratorio. Entonces siempre tenemos que buscar una atención médica. Pero pese a eso, si una persona presenta sintomatología respiratoria, estornudos, tos y eliminación de secreciones, tenemos que mantener el distanciamiento con estas personas especialmente, pese a que se recomienda el distanciamiento con todos de mínimo 2 metros de distancia. Esto para evitar el contacto o el contacto con las secreciones, que en las secreciones puede estar presente el virus de COVID-19 y puede infectar a una nueva persona. La higiene frecuente de manos, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno. Las personas con síntomas de una infección respiratoria aguda deben practicar la etiqueta respiratoria. Es decir, si yo sé que estoy enfermo, yo mantengo la distancia del resto de personas. Yo uso inevitablemente una mascarilla que limita la propagación de estos virus durante el estornudo o la tos, y busco atención médica si presento alguno de los síntomas y signos de agravamiento de la enfermedad. La higiene de manos, como hemos visto, es una de las más importantes, de los más importantes métodos de prevención. ¿Qué es lo importante de esto? Usar el producto y la técnica apropiadas. El producto, como se ha hablado, es preferible para el lavado de manos que se utilice un producto a base de alcohol. Si las manos no están visiblemente sucias, los geles antisépticos podemos utilizar. El procedimiento para la desinfección de las manos con gel antiséptico debe durar al menos 20 a 30 segundos y debe asegurarse de cubrir las palmas, el dorso, entre los dedos, las uñas y el dedo pulgar. Y cuando se trate de lavarse las manos, utilizar jabón, agua corriente y una toalla de un solo uso. Hacer este procedimiento cuando las manos estén visiblemente sucias. Y el procedimiento debe durar al menos de 40 a 60 segundos, de manera que se jabone y se produzca espuma durante la fricción de todas las áreas, que también ya nombré: el dorso de la mano, la palma de las manos, entre los dedos pulgares, las uñas y hasta las muñecas. Un procedimiento que debe durar de 40 a 60 segundos. Es muy importante que realicemos los procedimientos de higiene de manos previo a realizar cualquier actividad que me signifique que voy a tocar la mano, voy a tocar con la mano mi cara. Entonces me voy a sacar la mascarilla porque me pica, o me voy a sacar la mascarilla porque me voy a cambiar de mascarilla, voy a tocarme los lentes. Cualquier procedimiento que signifique que voy a tocar mi cara, previo a esto debo asegurarme de lavar mis manos para evitar llevar a nuestra vía de ingreso la enfermedad del COVID-19. Vamos a hablar ahora específicamente de 10 consejos para protegerse a usted mismo y a los demás de enfermarse. El primero, realizar el lavado de manos, como ya les vine indicando. Es muy importante realizarlo si he tocado una superficie que desconozco cómo se encuentra o cuál es el tránsito que existe en este lugar, si hay muchas personas en el sitio y no sé quién estuvo en ese lugar antes, asegurarse de desinfectarse las manos, lavarse las manos o desinfectarse. El segundo consejo, limpiar las superficies regularmente. Esto, realizarlo con desinfectantes que sean aprobados para esta actividad. Las superficies que hay que limpiar son las superficies que están con más contacto con personas desconocidas, con tránsito. Cuando yo estoy trabajando en mi oficina, mi teclado, la pantalla, el escritorio, el esfero es lo que debo desinfectar. Y debo realizarlo con sustancias comprobadas, como lo son el alcohol, en concentraciones superiores al 70% o 70 grados, y el hipoclorito de
el amonio cuaternario y los desinfectantes con base de cloro para eliminar este virus. El tercer consejo: infórmese sobre el coronavirus y asegúrese de que la información provenga de fuentes confiables. Su agencia de salud pública, el Ministerio de Salud Pública, o podemos visitar también para cualquier duda las páginas web de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, donde se muestran actualizaciones diariamente. Evitar viajar si tiene fiebre o tos. Si usted se enferma mientras está viajando, informe a las personas que están en contacto con usted para que cuando llegue a su casa se ponga en contacto con un médico y a la vez las personas que estuvieron en contacto con usted tengan en cuenta de presentar síntomas respiratorios, tener en cuenta que podrían sospechar de COVID-19. Si usted tose o estornuda, debe realizarlo en el ángulo interno del codo o utilizar un pañuelo de papel. Este pañuelo de papel debe ser desechado en un lugar, en un contenedor de basura cerrado y luego lavarse las manos. Es importante que ese pañuelo o el producto con el que usted se haya cubierto y que contenga las secreciones sea eliminado de manera adecuada para que no se convierta en un nuevo foco de contagio. El sexto consejo habla de las personas vulnerables, que al momento consideramos a las personas que tienen más de 60 años, si tienen enfermedades cardiovasculares, alguna condición respiratoria crónica, diabetes, o enfermedades que a la vez afectan su sistema inmunológico, como el cáncer. Estas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad causada por el COVID-19, pero que la afección sea grave. Es por esto que estas personas deben evitar las zonas abarrotadas y los lugares donde podría interactuarse con personas enfermas. Si esta persona o una persona con estas características necesita la atención médica, es mejor que busque la ayuda por telemedicina, la teleasistencia que lo ofertan tanto el Ministerio de Salud como el seguro de nuestro país. El séptimo consejo: si usted no se siente bien, quédese en casa, llame a su médico, quien evaluará sus síntomas, dónde ha estado, con quién ha tenido contacto. Esto le ayudará a asegurarse de que reciba un tratamiento correcto y evite infectar a otros si usted presenta la enfermedad causada por el COVID-19. El octavo consejo va dirigido a proteger a su familia. Si usted está enfermo, quédese en casa, coma y duerma por separado de su familia. De ese modo usted no transmite, si usted está enfermo, no transmite a las personas que están en su casa la enfermedad. Use diferentes utensilios y cubiertos para comer. Si desarrolla cualquiera de los síntomas de agravamiento de la enfermedad que hemos hablado, entre estos la dificultad para respirar, llame a su médico y busque atención médica de inmediato. El décimo consejo habla acerca de la posibilidad de que dentro de todas las personas afectadas tanto por el aislamiento o por la enfermedad de COVID-19 presenten síntomas de ansiedad o afectaciones de su salud mental. En este caso, si usted siente o ve que alguien en su casa presenta afectaciones de su salud mental, de su estado emocional, busquen ayuda oportuna de un médico que esté capacitado para darle ese tipo de atención. Es muy frecuente y es muy común, se tiene esta afectación en gran parte de la población, principalmente porque ha afectado nuestra actividad cotidiana, nuestro normal vivir. Entonces, por eso es importante que busquemos la atención oportuna y evitemos que eso se agrave y se produzca en una nueva enfermedad. Asegúrese, reitero, de informarse en fuentes oficiales y confiables para evitar que usted lleve a cabo acciones inseguras y recomiende a la vez esas acciones. Muchas gracias por su atención.
Es muy importante que llevemos a cabo estas medidas de prevención para evitar la propagación y mantener sanos a nuestras familias y mantenernos sanos nosotros. Gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora, por su importante y valiosa exposición. A continuación vamos a tener un lapso de tiempo para hacer las preguntas. Las preguntas van a estar a cargo de la tecnóloga Nube Tenepaway. Nube, no sé si es que tenemos preguntas, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, buenas noches con todos. Tenemos 3 preguntas, doctora Catherine. La primera pregunta es, ¿sí me escuchan? ¿Aló? Sí, No, escuchando, siga nomás. La primera pregunta es, si una persona estuvo contagiada con el COVID-19, estuvo aislada y cumplió su cuarentena y se realizó la prueba nuevamente en el centro de salud y salió negativo, ¿podría volver a caer o podría volver a contagiar de nuevo, o contagiarse de nuevo? Esa es la primera pregunta, doctora Catherine. Ya. Muchas gracias. Es importante saber que una persona que sufrió la enfermedad debe realizarse, al cumplir los días recomendados de aislamiento, debe realizarse las pruebas para determinar que la enfermedad ya se ha superado y que ya no está presente en su organismo. No es seguro decir, he cumplido los 14 días de aislamiento, voy a salir a realizar mis actividades normales, ya me siento mejor. Debo realizarme la prueba que me evidencie un resultado negativo para poder tener contacto con el resto sin representar un riesgo de infección para el resto de personas. Eso es muy importante. Y si una persona ya presenta un resultado negativo, es verdad, puede volver a realizar sus actividades siempre con los mismos métodos de prevención, realizando con la misma responsabilidad los métodos de prevención, ya que no está comprobado que se presente una inmunidad por mucho tiempo con respecto a la enfermedad. Entonces, el riesgo que presentamos al volver a tener contacto con personas infectadas es el mismo. Siempre debemos cuidarnos y evitar realizar acciones inseguras para contagiarnos de la enfermedad. Gracias, doctora. La siguiente pregunta, Nube. La segunda pregunta es la pregunta del señor Ricardo Campoverde. Pregunta, ¿qué prueba es recomendada y en qué tiempo se debe realizar? Ya que con las pruebas rápidas y salió negativo, luego con la nasal le sale positivo, ¿cómo eso se puede interpretar o cuál es cuál es la que se puede, dice, cuál es la misma que vale? Como les he indicado, la única prueba diagnóstica es la prueba PCR. La prueba PCR es posible que en esta persona haya salido positiva porque la prueba PCR analiza específicamente el material genético del virus en las secreciones, o sea, es la única prueba diagnóstica, mientras que la prueba rápida necesita cierta cantidad de producción de anticuerpos para detectar a la enfermedad en el cuerpo. Si realizamos la prueba rápida en los primeros días de la enfermedad, es muy posible que no se dé aún la replicación suficiente para poder detectarla. Por eso es muy importante que para realizarnos cualquiera de las dos pruebas busquemos una recomendación de un médico que evaluará los síntomas que esta persona presenta, tal vez un contacto con un paciente sospechoso y cuántos días han pasado desde para recomendar la prueba que debe realizarse esta persona. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Nube? Tercera pregunta hecha por el señor Diego Pérez, dice. ¿Qué acciones debemos tomar al momento que ya confirmamos un caso de contagio? Como todos sabemos que el sistema de salud en Quito se encuentra congestionado y ha existido que el personal médico no puede atendernos en el momento que estamos necesitados que en el momento estamos necesitando.
Ya. Al tener nosotros la duda, al sospechar el contagio, la infección por la enfermedad, necesitamos buscar una atención médica. La atención médica se recomienda que sea inmediata, más si tenemos la sospecha de estar contagiados. Entonces hay que comunicarnos con el 171 o con el 140, que es el seguro o el Ministerio de Salud, como corresponde respectivamente, buscando que nos guíen para obtener la atención médica en un lugar establecido por ellos, donde no represente un riesgo para mí asistir. Porque si yo asisto a cualquier casa de salud y en las casas de salud tenemos la seguridad que podría haber personas con diagnósticos positivos de COVID-19, si no presento yo esta enfermedad y asisto a estas casas de salud, más que nada lo que aumento es el riesgo de contagiarme. Entonces, por eso lo más importante es que busquemos una cita. Si no se consigue por el Ministerio de Salud ni por el Seguro Social, necesitamos buscar una cita con un médico de confianza que nos ayude a detectar y discriminar si existe la posibilidad de que esta persona sufra de COVID-19. La otra pregunta es hecha por el señor Emilio Jumbo. Pregunta, cuando se usa la mascarilla por mucho tiempo, ¿duele la garganta? ¿Qué se puede hacer? Es importante que nos hidratemos de manera adecuada para evitar la resequedad de las mucosas. Tomando agua y líquidos de cualquier tipo cuando podamos, principalmente, porque si estamos en un lugar con mayor afluencia y gente que rodea en este mismo sitio, no nos podemos retirar la mascarilla. Cuando usted pueda, tome agua, hidrátese, que es lo más importante. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Nube? Esas son las preguntas que han enviado los señores participantes. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por solventar las inquietudes que han tenido nuestros participantes. La doctora prácticamente nos ha indicado, nos ha hablado de qué se trata el coronavirus, nos habló del origen y de cómo nació el COVID, cómo se produce la transmisión del virus, cómo se transmite, que las principales formas de transmitir es a tocar superficies en el aire, al toser o estornudar, y el contacto con el contacto con personas contagiadas. Nos indicó que en el mundo hay alrededor de 11.483.400 personas afectadas y que el tiempo de vida del virus en la superficie depende del material. Aparte también nos indicó sobre los síntomas que tenemos las personas por la enfermedad causada por el COVID-19, que el síntoma más grave es la dificultad para respirar y la alteración del estado de conciencia. También la fiebre es un síntoma grave cuando se asocia con otros síntomas. Nos indicó que el 80% de los síntomas son leves, el 15% son graves, que van a tener una coloración completa, y el 5% son síntomas críticos, que generalmente se relacionan con otras enfermedades y lamentablemente no permiten superarlo. Nos indicó también cuando los casos son sospechosos, nos indicó sobre los casos probables y confirmados, y por último nos indicó ciertas estrategias para prevenir o limitar la propagación del COVID-19. Muchas gracias, doctora, por su valiosa exposición. A continuación, antes de dar paso a la siguiente exposición, queremos reiterar nuestro agradecimiento a las principales autoridades de la provincia de Pichincha, a la señorita prefecta, doctora Paola Pavón, y al ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto. También a la Universidad Tecnológica UTE y en especial al arquitecto Daniel Rocho, decano de la Facultad de Arquitectura. A continuación, el siguiente tema es protocolos de bioseguridad en el sector de la construcción. La presentación lo va a realizar el arquitecto Alberto Guamán. El arquitecto es director de infraestructura comunitaria del gobierno de la provincia de Pichincha. Tiene el título de arquitecto de la Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en administración de empresas
constructoras e inmobiliarias por la Universidad de San Francisco de Quito. También una maestría BIM Manager por la Sigurat Global Institute de Tecnología en Barcelona. Además, tiene una certificación como experto Edge para el asesoramiento de edificaciones sostenibles otorgada por la Corporación Financiera Internacional y es promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, certificado por el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Arquitecto Alberto Guamán, le escuchamos, por favor. Bueno, agradeciendo a todos ustedes por su presencia en este evento. Es importante generar estos espacios de diálogo donde compartimos criterios, donde compartimos experiencias, información, conocimiento sobre qué acciones estamos realizando en este ámbito muy importante como es la construcción. Uno de los sectores que más mueve la economía del país. Creo que es importante ahí, cuando uno está inmerso tanto en el sector privado como en el sector público, viendo cómo se mueve el dinamismo de la economía, ver que por un lado queremos salir, trabajar, generar esos ingresos para poder dinamizar la economía de nuestra ciudad, de nuestra provincia, pero por otro lado también nos vemos inmersos en la situación donde día a día van aumentando los casos en la ciudad, en la provincia. Y creo que ahí es importante justamente ver qué protocolos, qué acciones, qué procedimientos nosotros estamos realizando para poder mitigar el contagio y también prevenir que no sucedan contagios en nuestro ambiente laboral. En ese sentido, voy a compartir la pantalla para comenzar la presentación. Ya listo. ¿Me confirman si se ve la presentación ahí? Sí, está claro, arquitecto. Ya, listo. Ya, gracias. Bueno, esta presentación vamos a llevarle 2 personas. En la primera parte llevará mi persona como director de infraestructura del GATPP y luego estará a cargo del señor Felipe Suárez, que es técnico de la dirección, quien nos explicará desde la parte práctica cómo se ha vivido este tiempo del retorno a las actividades de forma progresiva en el sector de la construcción, específicamente acá en las actividades del gobierno provincial, en lo referente a la obra civil de infraestructura. Vamos a topar 5 puntos en la presentación. Primero voy a topar la parte del marco legal, los antecedentes, de dónde salen los protocolos de seguridad que vamos a implementar. Luego, por qué es importante un protocolo, por qué es importante crear procedimientos, normas que nos ayuden a poder evitar contagios. Seguiremos con la elaboración del protocolo. Nosotros, como Dirección de Infraestructura, vimos algunas propuestas de protocolo a nivel nacional e internacional y luego dijimos, bueno, toca implementar a nuestro ambiente, porque claro, los protocolos que nos emitió el COE nacional están en forma generalizada, pero nuestro sector de la construcción acá en el gobierno provincial tiene una dinámica que incluso es distinta entre direcciones. La dirección de infraestructura no es igual a la dirección de riego y a la dirección de vialidad, pese a que en líneas generales manejamos los mismos criterios de bioseguridad, tal vez hay temas específicos por cada una de las direcciones. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, bueno, hay que elaborar un protocolo de seguridad para nuestras actividades. Luego, ya dentro de este protocolo, comenzamos a ver una logística específica por proyecto. No es lo mismo plantear un protocolo
en una zona urbana como es en San Antonio de Pichincha, o en Tambillo, o en el noroccidente de la provincia. Son factores distintos que se van presentando y por eso teníamos que presentar logísticas específicas por cada uno de los proyectos. Y finalmente, como les comentaba, en unos 10 o 15 minutos finales intervendrá Felipe Suárez para explicarles un poco de la experiencia que se ha tenido ya estos 2 meses aproximadamente que ya ingresamos a las actividades. Y es bueno justamente estos ambientes porque aquí vamos a ver en las experiencias cosas buenas, pero también cosas que podemos ir mejorando. No, los protocolos no son al 100% que se van a cumplir, sino que siempre hay temas que por más que están escritos, ya en la obra se van presentando distintos ambientes. Entonces ahí vamos a ver en este punto 5 la experiencia en obra que se ha tenido. Y bueno, comenzando un poco con el marco legal específicamente para el sector de la construcción, está el decreto ejecutivo 1017, donde se generaba la suspensión de la jornada laboral presencial, donde a todos nos cogió de imprevisto. Esto pasaba el lunes, el viernes anterior nosotros estábamos inaugurando acá en el Consejo Provincial el Guarmi Pichincha y nos cogió así a todos de sorpresa. Nosotros teníamos ya programadas las obras que íbamos a implementar este año y al comienzo, claro, se pensaba que iban a ser 2 semanas, 3 semanas, luego a lo mejor 2 meses y ya llevamos 5 meses y nos tenemos que ir acoplando. Tenemos que ser resilientes a estos cambios que se generan. Entonces, se presenta el decreto ejecutivo 1017 de la suspensión de la jornada laboral presencial y tenemos que comenzar a ver qué actividades vamos a realizar tanto en la parte administrativa como en la parte de la obra. En la parte de obra comenzamos a ver una planificación de actividades anuales y ir presentando diferentes escenarios. ¿Qué pasa si ingresamos en 2 semanas? ¿Qué pasa si ingresamos en 2 meses? ¿Qué pasa si ingresamos en 3 meses? ¿Cómo vamos a ir acoplando las actividades? Luego de eso, a finales de abril se plantea reiniciar con 27 proyectos el plan piloto de la construcción. Esto lo propuso la ministra María Paula Romo, donde se planteaba ingresar con 8 proyectos en el sector público y con 19 proyectos en el sector privado. Cuando ya se comienza a hablar de reactivar el sector de la construcción, también desde acá nosotros comenzamos a ver qué podemos plantear para ya comenzar a reactivar nuestras actividades. De ahí viene que a inicios de mayo sale el protocolo para plan piloto de reactivación del sector de la construcción en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y de ahí, igual en el mes de mayo sale por el COE Nacional, emite la guía para el retorno progresivo a las actividades laborales. Estos 2 protocolos nos ayudan para también implementar nuestro protocolo acá a la interna del Consejo Provincial. Por un lado, tenemos el protocolo para plan piloto de reactivación del sector de la construcción en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID. Y por el otro lado, tenemos el retorno progresivo a las actividades laborales del COE Nacional. De ahí sacamos nuestro protocolo para las actividades en la provincia. Ahí teníamos 2 escenarios que se podían presentar. Si iniciábamos las actividades con semáforo en rojo, siguiendo todo el proceso de autorización con el COE Nacional, o empezábamos con semáforo amarillo. Nosotros decidimos aguantar un poco más viendo qué sucedía y ingresamos con el semáforo amarillo en la reapertura de las actividades económicas, en este caso del sector de la construcción. Algo importante a tomar en cuenta es que en el 2019 el 11% de la producción económica nacional lo generaba el sector de la construcción. Pese a que en los últimos años se ha venido desacelerando un poco el tema de la construcción, seguimos siendo uno de los sectores más fuertes a nivel nacional. Es así que en una clase que teníamos en la maestría, nos decía un profesor, tú ve cómo está la situación de la construcción y verás cómo está la situación del país. Si
el sector de la construcción está estancado, pues el país está estancado. Si hay obras a nivel nacional, si hay construcción, si el sector inmobiliario, si el sector público están caminando con obras, pues el país también está caminando. Porque nosotros movemos la economía con fuentes de trabajos de forma indirecta y también directamente. En el 2019, también el 6,1% a nivel nacional era lo que generaba el empleo, el sector de la construcción. Entonces, son datos importantes a tomar en cuenta. ¿Por qué es importante que se reactive este sector? ¿Y por qué es importante plantear protocolos de seguridad? Porque no es solo de salir y dedicarnos a trabajar, sino también ver cómo nos vamos a cuidar. De ahí viene, ¿qué es un protocolo? ¿Ya? Un protocolo en líneas generales es ver de actuación. Aquí vemos un gráfico que le estaba colocando donde tiene 3 caminos. Un camino puede ser correcto y el otro incorrecto. Entonces, un protocolo es justamente ver cómo vamos a actuar en ciertos procedimientos, en ciertas normas. En nuestro caso, nosotros dijimos, vamos a plantear 2 tipos de protocolo. El protocolo formal y el protocolo que sea de infografías. El formal es el documento, tenemos unas 27 hojas ahí, donde textualmente te explican qué se debe hacer en la construcción. El infográfico es que a través de dibujos nosotros explicamos en 4 hojas todo el protocolo de acá de la Dirección de Infraestructura. Esto nos ayudaba bastante para una revisión rápida en el traslado de nuestro hogar hacia la obra, o cuando queríamos mostrar ahí en las páginas web, en redes sociales, sobre qué protocolos estábamos generando. El formal, el infográfico. Y de ahí nace justamente el protocolo de acciones preventivas ante el SARS-CoV-19 para obras de infraestructura del GAT provincial de Pichincha. Nosotros usamos este protocolo para las siguientes obras. El tema de vivienda, las obras que se realizan por contrato en infraestructura y las obras que se realizan por administración directa. Es decir, toda obra de infraestructura física que se realiza en el GAT-PP tiene que cumplir con el protocolo de acciones preventivas ante el SARS-CoV. ¿Cuál es el objetivo del protocolo de seguridad en obra? Es limitar, reducir o evitar el contagio por COVID-19 en las obras de infraestructura a través de la implementación de medidas básicas necesarias de bioseguridad para garantizar la salud de los trabajadores, asegurando la continuidad de las obras. Nosotros cuando damos este objetivo, nuestro principal punto era el evitar el contagio. Y por suerte se ha podido lograr en estos 2 meses, no hemos tenido contagiados en la parte de los obreros. En el caso, porque sí puede haber el caso de que haya un contagio, teníamos que ver la forma de limitar o reducir, pero principalmente limitar. Es decir, teníamos que crear de alguna forma un mecanismo que nos permita cortar ahí y evitar que el virus se propague en el resto de trabajadores. Un tema importante acá en la construcción es que no es que trabaja una persona o 2 personas. Pueden haber obras donde están 10, 15, 20 o más personas trabajando ahí. Y posiblemente si una persona se contagia, puede generar más contagios en el resto. Entonces, lo principal que nosotros buscábamos era evitar y también limitar el número de contagiados. Y acá voy a entrar un poco ya a la parte más práctica. Creo que era importante este taller, ver prácticamente cómo crear un protocolo. Cuando se oían las charlas, conferencias, noticias, siempre nos decían, bueno, es importante crear el protocolo, pero no sabíamos cómo crear un protocolo. Acá nosotros les vamos a explicar un poco cómo nosotros hicimos nuestro protocolo para que ustedes también puedan implementar este protocolo en sus labores diarias. Incluso al final sé que hay un grupo ahí de WhatsApp. También estamos viendo para ahí
darles el protocolo que nosotros estamos implementando acá en el GATPP para que ustedes lo revisen y también puedan aplicarle en sus distintos frentes de trabajo. Lo principal ahí era conocer a tu personal, ¿ya? Nosotros acá en la Dirección de Infraestructura tenemos 69 trabajadores, 2 están de comisión, entonces estamos laborando con 67 personas. Nosotros conocemos acá qué personas están en grupos de atención prioritaria, qué personas tienen cierta enfermedad, las edades, números telefónicos, número de cédula, toda la parte de los trabajadores de acá de la dirección. Si están en el campo, si están en oficina, recuerden que acá en el Consejo Provincial nosotros trabajamos bastante en el campo, entonces, o territorio también. Entonces teníamos mapeado quiénes están en territorio, quiénes en oficina, quienes hacen un mix ahí entre territorio y oficina. Entonces, lo principal es conoce a tu personal, ¿ya? Conoce las enfermedades que tiene cada uno de ellos, conoce cuáles son sus frentes de trabajo. Nosotros esto comenzamos a registrar en Excel y ya una vez que teníamos la tabla de Excel, comenzamos a ver las probabilidades de contagio. Nosotros le dividimos en 2 áreas, el área de campo o el área de territorio y el área de oficina o administrativa, ¿ya? Y comenzamos a ver dentro del área administrativa qué personas tenían un riesgo alto, medio y bajo. Y también en el territorio qué personas tenían igual la probabilidad de contagio alto, medio, bajo. Pongo ejemplo, en oficina. Una persona de probabilidad alta puede ser la secretaria que está cogiendo documentación que viene de la comunidad y la documentación interna también de los funcionarios que están trabajando ahí. Es constante manipulación de los documentos puede generar también un... No era lo más alto de contagio, porque ya vamos a ver en campo que ahí sí tenemos personas de una alta probabilidad de contagio, pero para nosotros en la parte administrativa era una persona de alto contagio. Y una persona de bajo contagio era aquella persona que estaba en teletrabajo e iba a la oficina a retirar determinada documentación una vez por semana o 2 veces por semana. Y luego, bueno, está lo del campo, que quienes considerábamos en nuestro dinamismo de trabajo de alto contagio son los obreros. Ahí tenemos nosotros 18 obreros laborando, más 2 residentes, son 20 personas laborando, y les considerábamos en nuestro dinamismo de trabajo como los de alto contagio. ¿Y quiénes eran los de bajo contagio? Eran, por ejemplo, el equipo topográfico, que eran 2 o 3 personas, y no estaban en contacto con la comunidad. Entonces, para nosotros, ellos eran de bajo contagio. Una vez que determinamos las probabilidades de contagio alto, medio y bajo, seguimos con la atención prioritaria. Esto nos dice justamente el COE nacional en el protocolo que se identifica este grupo de personas. Nosotros identificamos a 4 grupos: a los mayores a 60 años de edad, a las personas que presentaban enfermedades catastróficas o crónicas, a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y a las personas o familiares con discapacidades. Entonces ahí nosotros ubicamos a este grupo de personas para de trabajar mediante la modalidad de teletrabajo. Una vez que ya teníamos el cuadro avanzado, fuimos ya ahora sí con los equipos de seguridad. Si ya tenemos visto en oficina y en campo cuáles son las probabilidades de contagio alto, medio y bajo, ahora sí teníamos que darles a cada uno qué equipos de seguridad tenían que usar. Aquí es importante ver que es distinto los equipos de seguridad y los equipos de bioseguridad. Aquí un poco me equivoqué, son los equipos de bioseguridad. Entonces nosotros comenzamos a ver a cada una de las personas qué equipo le debíamos dar, porque a algunos les debíamos dar solo una mascarilla, a otros teníamos que darles incluso equipo del de la mascarilla, de gafas largas de la dirección.
tuvimos 3 insumos importantes. La encuesta del entorno familiar, esto es importante también. ¿Por qué? Porque cuando al comienzo, gente familiar, varios de nuestra sección estaban contagiados, tenían familiares contagiados. Entonces ahí tuvimos que hacer el cerco en la familia para evitar que estas personas entren a trabajar y puedan generar contagio. Y luego, bueno, se hizo el tema de la adquisición de equipos. Con el punto 3 que les decía de equipos de seguridad, les muestro a continuación lo que nosotros planteamos. El cuadro era mucho más grande, aquí solo se plantea algunos ámbitos de trabajo que se escogieron. Por ejemplo, nosotros al guardalmacén decíamos necesita una mascarilla, un par de gafas de protección, un par de guantes de caucho y un envase de gel antibacterial. Luego, en conversaciones que se tuvo con medicina ocupacional, nos recomendaron que no era muy bueno usar guantes, los guantes. Entonces, tuvimos que quitar también los guantes para frentes de trabajo. Entonces, planteábamos el tema que trabajan de guardalmacén, el número de obreros con sus equipos de seguridad, la cantidad de obreros, y así vamos viendo de cada uno qué era lo que necesitaban, porque de ahí va a salir lo que nosotros vamos a necesitar para la adquisición posterior. No íbamos a pedir 2,000, 3,000 mascarillas de una, porque no era lo que se necesitaba. O tampoco al contrario, íbamos a pedir 10 o 20 mascarillas porque no era tampoco menor cantidad lo que se necesitaba. Tuvimos que ver cuál era la necesidad real que nosotros necesitábamos de los implementos de bioseguridad. Y una vez que ya teníamos visto esto en líneas generales, lo de la tabla en Excel, bueno, ahora sí teníamos que empezar a ampliar nuestro protocolo de seguridad. De ahí nosotros comenzamos a ver primero el antes, el durante y el después. Al antes, ¿a qué le llamamos? Al traslado desde la casa hacia la obra. Ese era nuestro antes. Nuestro durante era el ingreso a la construcción, el cambio de ropa al inicio, el momento de comida y la jornada laboral. Y luego era igual, se repite el cambio de ropa ya cuando salían y la salida de la construcción. Y el después era el traslado de la obra hacia esa. Entonces, vamos a plantear el protocolo de seguridad en estos 3 ámbitos, el antes, el durante y el después. Una vez que ya teníamos claro qué era lo que se necesitaba en el antes, durante y después, comenzamos a plantear otros, si había un caso positivo, cuando se les tomaba la temperatura. ¿Cuál era el protocolo que íbamos a seguir? Ahí hablamos con medicina ocupacional, nos explicaron que éramos un pequeño protocolo donde una persona que da la temperatura mayor al 37.8 tenía que automáticamente avisar al residente de obra, quien avisaba a mi persona como director, y automáticamente avisábamos a medicina ocupacional. Igual, si una persona presentaba síntomas como tos, cansancio, dolor del cuerpo, también nos tenía que avisar para tomar protocolo más pequeño cuando alguien daba positivo o tenía síntomas relacionados al COVID. También presentamos un protocolo para clasificar la basura. Ahí no es lo mismo la basura que se genera por los alimentos, la basura que se genera en la obra y también los desperdicios como los residuos que se generan por mascarilla, por algún otro equipo de bioseguridad. Entonces teníamos que nosotros clasificar ahí la basura y ahí creamos también un protocolo. De igual forma hicimos un protocolo para la bodega y para los proveedores, porque también puede ser que nuestra gente está cuidada, pero también el virus venga externamente, venga con los proveedores o venga desde la bodega. Entonces tuvimos que crear protocolos de seguridad en bodega y con los proveedores.
Y aquí son algunas infografías que nosotros presentamos con respecto al antes, durante y después. Aquí tenemos el antes de tomar el transporte, el uso de los equipos de bioseguridad, el tema de en la casa poder tener también un protocolo de sacarse la ropa, de entrar a bañar, de lavarse las manos. Es importante esto después de regresar de la jornada laboral. El tema de no llevar dinero, no llevar reloj o cosas metálicas, porque también puede generar ahí que se transporte el virus. El distanciamiento de 2 metros, el tema de no saludar con la mano. Tenemos la costumbre de saludar con la mano, con un abrazo, con un beso. Entonces teníamos que también hablar con los obreros para que no se realicen estas acciones y poder evitar ahí contagios. Y también durante la movilización, igual el tema del uso de gel, en el transporte, revisar que el transporte esté desinfectado antes y después también. Entonces, todo eso comenzamos a crear acá en las infografías. Esto es durante la construcción, cómo se planteaba el tema del equipo de bioseguridad, que si alguien presentaba síntomas, qué hacer, el uso de las herramientas, esto es importante también. Se les dio a cada obrero un kit de herramientas antes por obrero. Luego esto sí nos llevó a dividir por cada uno de los obreros un kit de herramientas y actualmente están teniendo un kit de herramientas por cada uno de los obreros. El tema del distanciamiento de 2 metros, que es importante, y desinfectar periódicamente. Ahí tuvimos que ver el tema de los baños, el tema del aseo en el comedor, el tema del protocolo de la comida. Todo eso tuvimos que ver aquí durante la construcción. Durante la alimentación, igual, el tema de desinfectar, el tema de lavarse las manos, el usar el gel. Aquí es importante también el uso de los utensilios de la comida de cada uno. No se pueden compartir. Se les decía que preferentemente traigan la alimentación desde su casa. Cuando nosotros hacemos la salida a territorio y estamos llegando 4 o 5 de la tarde, preferimos no almorzar afuera, llegar a la casa y ahí sí almorzar para evitar contagios. Tuvimos un contagio acá en la dirección justamente por el tema de la comida, porque ahí se bajaban la mascarilla para comer y ahí teníamos un contagio. Entonces, es importante el tema del uso de los utensilios, de la vajilla, de comida, de los cubiertos, por cada uno de ustedes. No compartir los utensilios, los cubiertos. Y bueno, la distancia que se mantiene. Y el protocolo que yo les decía en el caso de identificar un caso, ¿qué hacíamos nosotros? Había la temperatura mayor a 37.8 o presentaba tos seca, malestar del cuerpo, entonces comunicábamos al nivel jerárquico superior, se tomaba un registro de qué temperatura dio, qué la dio y qué proceso se siguió, se realizaba medicina ocupacional y luego, también nosotros llevábamos nuestro registro para el Departamento de Medicina Ocupacional. Y acá está el tema de la logística de residuos, dividir la basura, como les decía, por el tema de los escombros que se generan en la construcción, residuos de la alimentación y también los equipos de bioseguridad. Aquí nosotros también vimos que había que implementar una variación. Nosotros siempre hemos tenido el residente técnico de la obra, aparte de el administrador de la obra. Pero aquí tuvimos que crear un residente adicional, que es el residente logístico. Este residente logístico se encarga de velar de tomarles la temperatura al ingreso, de registrar la temperatura, de luego ver por el tema de la limpieza del comedor, que estén usando constantemente la mascarilla, que estén teniendo el distanciamiento. Todo eso se encargaba el residente logístico. Entonces, ahora nosotros tenemos en obra 2 residentes, el residente técnico y el residente logístico. Y bueno, ya para entrar a un protocolo específico, ya que teníamos el protocolo general, que ya fue aprobado por la dirección administrativa, por la máxima autoridad, bueno, ahora sí teníamos que ver ya para la obra específica. En este caso, nosotros implementamos para una obra que tenemos en San Antonio de Pichincha,
y teníamos que ver ya para esta obra específica cómo iba a ser la logística. Acá una recomendación importante: la logística juega un papel importantísimo, y al hablar de la logística también hablo de la comunicación, porque si no tenemos una buena comunicación, una buena logística, va a ser complicado poder realizar ciertas actividades. Nosotros nos planteamos que el transporte público podía ser un medio de propagación del virus, y ahí decidimos utilizar los medios de acá que manejábamos en la dirección para que traslade al personal. De esa forma se evitaba el transporte público. Entonces, de esa forma nosotros primero mapeamos dónde vivía cada uno de los obreros. Nosotros tenemos ya registrado la dirección de cada uno de los obreros para que el transporte les vaya retirando. Teníamos personas que vivían en el sur, en el centro, en el norte, en los valles. Entonces, teníamos que ir viendo la logística. Creamos 2 rutas que ya también luego les voy a mostrar, que les bautizamos con la ruta occidental y la oriental. Y la oriental recogía personas que vivían por la Simón Bolívar, y la occidental les recogía a las personas que vivían cercano a la occidental. Entonces, así fuimos planteando el tema del transporte, de la vivienda y también de la capacidad, que también ya les voy a mostrar posteriormente, porque no es que si la capacidad de la buseta es de 15 personas, tienen que entrar 15 personas, podían entrar la mitad. Entonces, teníamos que también tener claro la logística de la capacidad de la buseta. El tema de dotar de equipo de protección. Aquí ya nosotros un día nos reunimos con los residentes de obra y les dijimos, bueno, ya toca ir a distribuir al personal los equipos de bioseguridad. Entonces, nos hicimos 3 grupos, uno del valle, uno del sur, centro y otro del norte, para entregar los equipos de bioseguridad a los obreros. Tuvimos que también preparar el lugar de trabajo. Acá tuvimos que ir a ver las instalaciones, ver los casilleros, dónde van a trabajar, dónde van a comer, marcar en el suelo el distanciamiento. Entonces tuvimos que ir a preparar el lugar de trabajo. Y si tal vez creíamos que ya con esto era suficiente, tuvimos también que socializar la propuesta. O sea, socializar con los obreros, socializar con fiscalización también, socializar con las personas que eran los beneficiarios del proyecto. Entre todos tuvimos que conversar para explicarles cuál iba a ser nuestro protocolo de seguridad y también que haya una apertura de trabajo. Una vez que ya se había socializado, tuvimos que hacer la capacitación in situ. Ahí tuvimos 2 capacitaciones, una antes de ya entrar al frente de trabajo, y luego sí tuvimos otra capacitación con medicina ocupacional, con seguridad laboral, ya 1 o 2 días posteriores a que iniciamos en la construcción. Como les decía, también la entrega de herramientas a cada uno de los obreros y las pruebas de COVID que también se les tomaron antes de comenzar la obra, para también tener la seguridad de que todos estaban en negativo, no teníamos a alguien contagiado. Hay 4 recomendaciones importantes que les quiero realizar. Una es planificar detalladamente las distintas obras que se ejecutan. Como les decía, posteriormente ya va a hablar Felipe, les va a explicar un poco desde la experiencia que hemos tenido, pero desde la experiencia de acá de la planificación. Nos sucedió que al inicio sí teníamos una buena planificación, pero luego por un pequeño detalle tuvimos que abrir otros frentes de trabajo. Luego de evaluar eso, no era lo más recomendable porque, claro, los cercos que se formaban por cada uno de los grupos de trabajo al abrir en distintas obras ya no era lo más recomendable. Entonces, eso es una experiencia que nos quedó, que debemos seguir trabajando todos juntos en un mismo frente de trabajo y más o menos abrir unos 2 frentes de trabajo y no abrir 4 o 5 frentes de trabajo porque nos puede causar problemas ahí. Igual, el segundo está relacionado al primero, el tema del crear grupos de trabajo específicos, cercos epidemiológicos, comunicación constante entre los diferentes niveles jerárquicos. Y como les decía antes, la comunicación es importantísima, porque una buena comunicación nos ayuda a evitar muchos problemas. Si una persona que ya presenta síntomas por miedo, por recelo, por vergüenza, no avisa y es asintomático,
vamos a tener ahí tal vez un contagio. Entonces, sí es importante que haya una comunicación constante. Y algo importantísimo, porque tal vez es para un caso específico, como es la prefectura de Pichincha, pero dicen en mi frente de trabajo, no tengo un grupo grande, somos 2, 3 personas, o soy solo yo que estoy trabajando diariamente. Algo importantísimo que les recomendamos es el uso de la mascarilla, el distanciamiento de los 2 metros y el lavado constante de las manos. Esto nos ha ayudado bastante a evitar problemas. O sea, nosotros estamos saliendo constantemente a territorio y estos 3 elementos nos han ayudado bastante. ¿Ya? Aquí ya para ir concluyendo, les muestro el tema de cómo planteábamos nosotros nuestro protocolo. Aquí está cómo teníamos las bucetas y cómo íbamos a distribuir al personal que iba en las bucetas, los puntos a los que les iba a recoger a cada una de las personas categorizadas por parroquia y luego el punto de destino. Y acá era la ruta de trabajo porque, claro, no nos abastecíamos con las bucetas, teníamos que también abastecernos con otros medios como eran las camionetas. Entonces, ver cómo trasladábamos al personal. Oí una pregunta que decía el uso de la mascarilla. Nosotros también acá vimos que el uso de la mascarilla 4 horas seguidas podía causar ahí algún malestar. Entonces, nosotros decidimos que a las 2 horas era importante tomarse un descanso, separados, claro, con una buena distancia, sacarse la mascarilla, tomar aire, unos 5 a 10 minutos, ahí sí, volver a colocarse la mascarilla y seguir laborando. Porque eso sí, como les decía, 4 horas de trabajo es bastante. Y aquí unas imágenes de esta obra que estamos realizando en el Bistán, donde en la foto superior se ve la capacitación que se estaba realizando, el ingreso a las actividades en la parte superior derecha, la explicación de los lockers en donde iban a colocar sus implementos. En la parte inferior se ve a una persona tomándole la temperatura y en la parte inferior en el centro la distribución de los kits de herramientas. Acá igual en la misma obra se ve la capacitación de cómo tomar la temperatura. Y como les decía, se dieron 2 capacitaciones, una antes de iniciar la obra y luego otra cuando ya iniciamos la obra. Esta foto, la que está a mano izquierda, parte superior, es después de ingresar a la obra. La de la mano en la parte derecha superior es antes de ingresar a la obra. Acá vemos cuando estaban ya cogiendo los kits de herramienta y acá vemos en la parte inferior derecha el distanciamiento que se realizaba. Con eso termino mi intervención y doy paso a Felipe. Buenas noches, compañeros. ¿Sí me oyen? Perdón. Sí, le escuchamos, Felipe. Ya. El arquitecto Alberto Guamán les ha dado toda la explicación muy detalladamente de lo que hemos sucedido en obra. Es como la bioseguridad que hemos tenido con todos y cada uno de los compañeros obreros al rato que hemos ingresado a la obra. Se les ha tomado la temperatura a cada uno de ellos, se les ha hecho ingresar al pediluvio, a cambiarse de ropa. Ellos se han cambiado de ropa, se han lavado las manos, se han cogido el gel, el alcohol, y hemos procedido a ingresar, a trabajar. Cada uno de ellos tiene su kit individual para evitar los contagios. Nos ha sucedido una situación que en 2 horas y media, nos ha tocado cambiarnos de, ¿cómo? De mascarilla, por el hecho de que nos comenzaba como a marear. Debe ser lo que recién ingresábamos a trabajar con mascarilla, no estábamos adaptados, nos empezaba a doler un poco la cabeza, pero con el distanciamiento debido nos separábamos y respirábamos profundamente y nuevamente nos comenzaba a aliviar la situación para seguir en la obra. Lo que puedo indicarles es que en la obra no es permitible el overall,
porque eso es de mañana es caliente, pero ya entre eso del mediodía es tenaz el calor que nos da, es fuerte, por eso es mejor un buzo de mangas largas, se nos hace más factible el uso, ¿no? Porque igual los compañeros con el overall a veces desean irse al baño, es más contagio para ellos, sea de la una manera o de la otra manera se contagia uno. El hecho de que les llamen muchas veces, les llamaban por el celular, se les ponía muy difícil la situación en estarse sacando el overall y todas esas situaciones. Eso es lo que vivimos en la obra. Aparte de eso, la seguridad que se les mantenía es en la comida. Toca buscar una persona quien nos prepare la comida que sea con toda la higiene del caso, en vajilla individual para cada uno. Terminando eso, se ingresa nuevamente a la obra. Trabajamos unas 2 horas, de 2 a 3 horas, y nuevamente tenemos que tener un respiro, porque el uso de la mascarilla nos hace cansar demasiado. Las gafas en la obra, las gafas de seguridad, es un poco no aceptable por el hecho de que se nos opaca toda la visión. Las gafas de seguridad, esas son buenas para lo que se sale de la casa al trabajo y de igual manera del trabajo a la casa, pero en la obra las gafas se opacan demasiado con lo de la mascarilla, con lo que transpiramos, con lo que respiramos. ¿Qué más les puedo indicar? Que de ahí de todo lo que les ha indicado el arquitecto Alberto Guamán, se ha tomado todas las medidas de protección de cada uno de nosotros y gracias a Dios no ha habido ningún contagiado. Eso es lo que les puedo indicar, compañeros. Muchas gracias, Felipe. Arquitecto, igual si es que podemos quitarle la presentación, si es que ya finalizamos con su presentación. Muchas gracias. Hemos tenido la intervención del arquitecto Alberto Guamán, quien nos ha hablado sobre el marco legal y la importancia de la implementación de protocolos de seguridad, ejemplo específico, la construcción de obras del gobierno de la provincia de Pichincha. También tuvimos la valiosa participación de Felipe Suárez. Siempre es importante tener la participación de personas que están en constante participación en la construcción de obras. Muchas gracias, arquitecto Alberto Guamán y Felipe Suárez. A continuación, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Por favor, tecnóloga Novete de Paraguay. Buenas noches, arquitecto Alberto Guamán. La pregunta es por el señor Gastón Zambonino. La pregunta es, ¿me podría decir las especificaciones técnicas de los equipos de bioseguridad para utilizarlos y que sean seguros? Ya listo. Ahí, a ver, nosotros comenzamos a usar el tema de las mascarillas. Voy a comenzar con lo más importante, la mascarilla. Nosotros estábamos usando una mascarilla que era desechable, tenía solo para 4 horas de duración, pero ahí nos dábamos cuenta que generaba bastante desperdicio. Teníamos que utilizar, por las 8 horas laborables, teníamos que usar hasta 2 mascarillas diarias. Y 2, por los 20 personas que estaban trabajando, estábamos generando diariamente un desperdicio de 40 mascarillas. De ahí, conversando, vimos la posibilidad de utilizar mascarillas de tela que podían ser lavables y tenían un uso, en algunos casos 20 usos, en otros casos 50 usos. Estábamos utilizando ahorita las mascarillas de 20 usos. Y claro, ahí se les dio a los obreros 3 mascarillas que tienen ahorita. Entonces, ahí pueden intercalar. Nosotros les decíamos a los obreros que una mascarilla lo utilicen para transportarse tanto a la obra y luego de regreso a su casa, otra mascarilla que lo utilicen en la obra.
y teníamos ahorita una mascarilla adicional para que puedan hacer este intercambio cuando estén lavando la mascarilla que están usando en obra constantemente. De ahí también se estaba planteando el tema de la protección acrílica. Ahí teníamos también, como esto era una prueba y error, nosotros al comienzo les dimos un protector de tela, un protector de plástico. Ya era como sombrero con un protector de plástico, pero vimos que esto comenzaba a generar también la humedad y volvía opaco. Entonces ahí también estábamos viendo la posibilidad de usar protector facial de acrílico, que es algo bastante recomendable. En el tema de los overoles, como decía también Felipe, no usamos overoles. Lo que ahí nosotros les dimos a los obreros era una chompa antifluidos que les ayudaba bastante también, porque también los ambientes en donde laboramos son distintos. Hay lugares donde son extremadamente calientes y hay lugares también donde son fríos. Entonces veíamos que una chompa antifluidos les podía ayudar bastante, ya sea en un clima caliente, porque también tenía aireación, o en un clima frío. Eso era lo que estábamos utilizando. De ahí, bueno, es el gel que también se utiliza, el gel del 70%. El tema del jabón. Nosotros no utilizamos ahí el hipoclorito de sodio, sino nos recomendaron mejor utilizar desinfectantes domésticos para el tema de limpiezas. Entonces comenzamos a utilizar desinfectantes para el comedor, para los baños. Y también otro tema importante es que nosotros no utilizábamos estos túneles de desinfección, porque también nos decían que el túnel de desinfección podía humedecer la mascarilla y también perdía su efecto la mascarilla. Entonces, de esa forma nosotros solo comenzamos a utilizar estos aparatos que les desinfectaban a la persona los pies, determinadas partes del cuerpo, pero no les topaba lo que era la cara, la mascarilla. Segunda pregunta, arquitecto, hecha por el señor Jorge Andrés Guacho. Dice, ¿me podría indicar el costo que implica implementar el protocolo de bioseguridad y a quiénes cubren con estos valores? Ya, esa es una buena pregunta. Todavía estamos definiendo y estamos en líneas generales, porque todavía no hay un pronunciamiento oficial. Se sabe que en una obra el costo aproximado es de un 2%. Y ahí viene la pregunta, ¿quién asume? Si la unidad contratante o el contratista. Acá nosotros no hemos afectado los costos indirectos cuando hacemos las contrataciones de obra, mantenemos los mismos costos indirectos porque el monto que nosotros manejamos acá en la prefectura es del 22.5% de costos indirectos. Lo que vemos que se puede cubrir los gastos que se generan por los equipos de bioseguridad. Pero se sigue en este diálogo quién tiene que cubrir estos costos. Pero si vamos por un monto, es aproximadamente entre el 2% al 3%. Tercera pregunta de la señora Susana Gómez Miño. Dice, ¿qué nos pueden sugerir o de qué manera nos pueden ayudar para las pequeñas empresas que no contamos con los recursos económicos para la implementación del protocolo de bioseguridad? Hay temas importantes ahí para tomar en cuenta. Lo indispensable es el uso de la mascarilla. Eso es bastante importante. El uso de la mascarilla es fundamental, ¿ya? De ahí el tema de un protocolo de sacarse la ropa cuando se ingresa a la vivienda también es importantísimo. Esto hablando, claro, cuando no hay recursos para implementar otras técnicas. Entonces, el tema de cómo nos sacamos la ropa al ingresar a la vivienda, cómo nos desinfectamos, el lavado de las manos, luego el bañarnos, eso es bastante importante porque de esa forma también evitamos que se lleve el virus hacia los hogares.
El distanciamiento social. Creo que una experiencia que a nosotros nos pasó está relacionado con estas dos. El uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Como les comentaba, nosotros tuvimos una persona contagiada por el tema de que cuando se sentaron a comer, se sacaron la mascarilla y ahí se contagiaron. Pese a que tenían todo el equipo de seguridad. Tenían la mascarilla el protector de acrílico, tenían la mascarilla, tenían guantes, tenían overol. O sea, eran los que estaban más cuidados. Y pese a que tenían todas las seguridades, se contagiaron ahí en el momento de la comida. Entonces, por eso es importante el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, si estamos afuera trabajando, poder llevar nuestra propia comida al lugar de trabajo, o si nos podemos también un poco esperar para llegar a la casa y ahí poder comer, es importante. Y estar constantemente lavándonos las manos, usando el gel es importantísimo, porque en las manos también puede estar el virus, y al cogernos la cara, al toparnos la boca, al toparnos la nariz, podemos estarnos contagiando. Entonces, creo que es importante eso. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos constante. Arquitecto Topanta, otra pregunta por el señor Luis Topanta. Pregunta, para la construcción, ¿qué tipo de mascarilla es recomendable? Nosotros usamos la mascarilla de tela, ¿ya? ¿Por qué la mascarilla de tela? Porque la mascarilla de tela nos podemos reutilizarle. Algunas veces nos permite también lavarle la mascarilla y nos ayuda también a que dure un poco más, porque las mascarillas desechables no son tan recomendables. Son 4 horas de uso. Luego de eso hay que botar, hay que usar una nueva mascarilla porque se humedece al hablar, ya comenzamos a sentir ahí los pelitos, ya comenzamos a sentir la humedad, ya toca botar. Entonces ahí tenemos que cambiar todos los días de mascarilla. Nosotros utilizamos las mascarillas de tela, nos está dando buen resultado hasta el momento. Son 20 usos de mascarilla y estamos bien ahí. Pregunta del arquitecto Fabián Moncayo. ¿El rendimiento del trabajador en qué potencial es baja o más o menos? En nuestro caso no ha bajado el rendimiento, nos mantenemos igual porque las medidas de bioseguridad no es que afectan al laboral normal de las personas. Nosotros nos mantenemos en un horario de 8 horas laborables, avanzamos bien en el trabajo. Teníamos previsto acabar 1 hora en determinado tiempo, lo terminamos esa obra. Sí tenemos al inicio, eso sí, cuando las personas ingresan a la obra y cuando salen de la obra, ahí sí tenemos un poco de tiempo que no era lo convencional, que se demoraban. Ahí tenemos que tomarles la temperatura, llevarles el registro, ver el tema de si hay algún familiar que ha presentado síntomas en esos días. Entonces, eso sí nos toma un poco de tiempo que antes no nos llevaba ahí determinados minutos. El tema igual en la comida, la limpieza, que vayan al baño, se laven las manos, usen el gel. Eso también toma unos minutos, pero en sí, para el rendimiento de obra no ha influido acá en mucho. Gracias, arquitecto. Con esa quinta pregunta seríamos que estamos cerrando. Adel. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, Felipe. Qué valioso conocer la experiencia, sobre todo experiencia exitosa que aplica el gobierno de la provincia de Pichincha en la construcción de obras. Antes de dar terminado el evento, quisiéramos hacerle llegar un cordial saludo al señor Luis Osvaldo Cruz, dirigente de la Asociación de Maestros Artesanos de la Construcción Independientes del Ecuador. Compañeros, hemos culminado las ponencias del día de hoy. Les recordamos que continúa el día miércoles 5 de agosto a las 18 horas, igual que el día de hoy. Los temas a tratar el día miércoles son seguridad y salud en el trabajo de la construcción y manejo de las EPIs. Les esperamos, compañeros, el próximo día miércoles
contamos con su presencia. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo. Hasta el día miércoles. Gracias también.